Buenas tardes. Hoy es otro día maravilloso que Dios nos ha regalado para vivir. Y es un honor para mí poder estar hablando con ustedes, que son lo que yo considero mi familia virtual. En el nombre de Jesucristo le pido al Espíritu Santo que no hable yo por mi propia cabecita, sino que el Espíritu Santo hable a través de mí. De la misma forma que el Espíritu Santo toque los oídos y el corazón de ustedes para escuchar estas humildes palabras que Dios ha puesto en mi corazón hoy para compartirlas con ustedes. Pablo, el gran Pablo de la Biblia, dijo una vez algo. Dijo: aquello que yo no tengo que hacer, lo hago. Y aquello que yo tendría que hacer, no lo hago. Y yo, primero que nadie, soy el que voy a decir que yo voy a ser un imitador de Pablo antes que conocí a Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que no tenemos que hacer? Es porque necesitamos transformar nuestra mente carnal de ser humano que nuestro abuelito Adán nos dejó en la herencia del DNA. Entonces, el título de esta tarde se va a llamar exactamente así, se va a llamar ¿Cómo transformar tu mente carnal con el poder del Espíritu? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, le abrimos el corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros y de ahí en adelante lo mejor que nosotros podemos hacer es pedirle todos los días al Espíritu Santo que controle cada una de nuestras acciones y nuestras palabras. Y por lo tanto, si Él controla nuestro ser, Él será el que nos ayudará a transformar nuestra mente carnal en una mente espiritual de Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. El capítulo que voy a tomar, y eso para mí es un honor, es el capítulo que, de acuerdo a la mayoría de los teólogos, de los estudiosos y los grandes hombres de Dios, es el capítulo más potente, más poderoso, más fuerte y más lindo de toda la Biblia, y es el capítulo 8 del libro de Romanos. Si ustedes quieren, ahora mismo pueden abrir sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 del libro de Romanos es considerado por muchos, muchísimos, el más poderoso capítulo de la Biblia. El capítulo 8 del libro de Romanos en la Biblia es conocido por ser un capítulo importante en la teología cristiana, y déjenme decirle que aún en muchos libros seculares, el libro de Romanos en el capítulo 8 es citado por muchos escritores que no son realmente cristianos, pero lo han usado. En este capítulo, el capítulo 8, el apóstol Pablo discute temas tan importantes como la vida en el Espíritu, como la liberación de la condenación, como la adopción como hijos de Dios y también como la seguridad del amor de Dios, que creo que es el más importante de todo. Estos temas son fundamentales en la comprensión de la fe cristiana y han sido objeto, por lo tanto, del estudio y reflexión, acuérdense siempre de esa palabra, a lo largo de la historia por los siglos de los siglos, y ha sido causa de reflexión de todos aquellos grandes hombres y mujeres de Dios y de todos aquellos hombres y mujeres que siguen de corazón a Jesucristo. Ahora, vamos a hacernos una pregunta, porque no quiero extenderme mucho en el tiempo. ¿Qué dice el capítulo 8 del libro de Romanos en la Biblia respecto al Espíritu Santo? El capítulo 8 del libro de Romanos en la Biblia es un pasaje importante que trata sobre el papel del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros que somos los creyentes. Aquí te voy a proporcionar yo algunos versículos claves del capítulo 8 sobre el Espíritu Santo.
Y presten atención y apúntenlo si ustedes quieren, porque entender al Espíritu Santo es la clave de este capítulo 8. En Romanos 8:1, vuelvo a repetir, Romanos 8:1, dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que están unidos a Jesucristo, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, que la muerte fue vencida en la cruz. En Romanos 8:5-6 dice así, los que viven según la carne tienen la mente puesta en las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu tienen la mente puesta en las cosas del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, y todos ustedes lo saben mejor que yo, que el fin del pecado es la muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida en abundancia y es paz eterna. Ahora voy a decirle otro, y si lo quieren apuntar, Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según la carne. Esto es algo maravilloso, porque así tiene que ser. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y acá déjenme hacer una aclaración. Dice que no vive en la carne nosotros, sino que vive de acuerdo nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Pero dice algo muy importante, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces al final del verso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es bien fuerte, es decir, lo podemos leer de una forma rápida, de una forma ideológica, pero si reflexionamos, que es la palabra que a mí me gusta, nos damos cuenta de lo profundo que son estas palabras. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo dentro, no es de Jesucristo. Y eso es algo que nos tendría que asustar un poco y hacernos pensar un poquito. Ahora, vamos a seguir con Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. No hay cosa más poderosa que estas palabras en este mensaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Así que se imagina que los que no son guiados por el Espíritu Santo, se imaginan hijos de quién serán. Ahora vamos a hacernos otra pregunta, ya que estamos de preguntones. ¿Cuál es el mensaje principal que el capítulo 8 de Romanos dice en referencia al Espíritu Santo? El capítulo 8 de la epístola, y acá le llaman epístola cuando yo le llamo libro de los romanos en la Biblia, es conocido por su enfoque en el papel del Espíritu Santo. Y yo repito otra vez muchas palabras, y ustedes no crean que lo hago porque no sé leer mis notas ni porque no me acuerdo, sino porque le estoy poniendo énfasis al Espíritu Santo. En la vida del creyente y en la seguridad de la salvación es donde más importancia tiene el Espíritu Santo. Perdón. El mensaje principal del capítulo 8 de Romanos en relación con el Espíritu Santo se puede resumir, si queremos, en varios puntos clave.
Son muchísimos, pero vamos nada más que a nombrar algunos. Se puede nombrar la libertad en Cristo. El capítulo comienza afirmando que no hay condenación para los que están en Cristo. Jesús. Esto significa que aquellos que tienen una relación con Jesús y están llenos del Espíritu Santo, no están bajo el juicio de Dios, sino que tienen libertad y vida eterna. ¡Qué cosa maravillosa! Uno de los puntos principales de este capítulo es la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque si estamos en Jesucristo, estamos en el Espíritu Santo, y si así es, tenemos libertad y tenemos vida eterna. Otra de las cosas que podemos decir y extraer de este maravilloso capítulo es el papel del Espíritu Santo. El capítulo 8 destaca la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente que somos todos nosotros. El Espíritu Santo guía, dirige y fortalece a los creyentes. Escúchenme bien, voy a repetirlo. Fortalece a los creyentes. Déjenme decirle algo. Más de una vez yo he tenido no un miedo, sino muchos miedos. Y ha sido por recordar las promesas de Dios, pero más que nada por pedirle al Espíritu Santo que aunque tenga miedo me ayude a ir adelante, que yo he podido ir adelante. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo me fortaleció si yo le pedí. El Espíritu Santo le da vida espiritual a todos los creyentes y los ayuda en su caminar con Dios. No se olviden, por eso apenas se levantan en la mañana, lo primero que tienen que hacer es pedirle al Espíritu Santo que controle durante todo el día todas sus acciones, todas sus palabras y todo su ser. Hay alguien que dijo que hay que bautizarse todos los días. No es suficiente con que un día nos pusieron en el agua y nos bautizaron, sino que tenemos que bautizarnos todos los días con el Espíritu Santo. Otra de las cosas que podemos sacar de este maravilloso capítulo 8 es la esperanza y la seguridad. Ahora fíjense qué clase de palabras fuertes y maravillosas. Esperanza y seguridad. ¿Hay alguna persona en el mundo que tenga una mente normal, un corazón normal, y que no quiera desesperadamente tener esperanza y tener seguridad? Yo creo que no hay nadie. Todos queremos tener esperanza y seguridad. El capítulo 8 también habla de la esperanza de la redención futura y la seguridad. Escuchen bien, la seguridad de la salvación para aquellos que son llamados por Dios y aman a Dios. Quiere decir que la esperanza y la seguridad va a terminar en 3 palabras simples: amar a Dios. Y nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y por último les voy a hacer una cita del capítulo 8, que es la oración y ayuda del Espíritu. Y siempre se acuerden que estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos no solamente hablando del Espíritu Santo, sino estamos hablando de cómo el Espíritu Santo puede transformar nuestra mente carnal. Y es a través de todos estos conocimientos del Espíritu Santo que nosotros vamos a cambiar nuestra mente carnal, que a veces no hace las cosas lindas que Dios nos dice que tenemos que hacer. El Espíritu Santo intercede. Esta palabra es profunda. El Espíritu Santo intercede como si fuera un abogado por los creyentes cuando no saben qué orar. Eso es maravilloso y es uno de los versos que me tocó profundamente.
que dice que el Espíritu intercede ante Dios con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos orar. Fíjense en qué cosa más preciosa. Aun cuando yo tengo un dolor tan grande, un sufrimiento tan grande, una desesperación tan grande, que mis palabras inclusive no son claras, que a veces ni siquiera puedo mover los labios, pero en la mente estoy orando, aún así el Espíritu Santo intercede como si fuera un abogado ante nuestro Dios y le dice exactamente, no solamente lo que hay en el corazón exteriormente y alrededor, sino las intenciones del corazón y las intenciones puras que tenemos en la mente cuando estamos en dolor. ¿Hay algo más maravilloso que tener al Espíritu Santo como abogado? No creo. En resumen, vamos a decir en resumen, así ustedes se alivian un poco. El capítulo 8 de Romanos enfatiza la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente y los creyentes que somos todos nosotros, destacando su papel en la libertad, y escuchen bien lo que viene ahora, en la libertad y en la transformación de la mente, en la transformación de nuestra vida espiritual, en la santificación y en la seguridad de la salvación de aquellos que aman y siguen a Jesucristo. Pero aquí está la palabra clave, que es la que yo quiero más que nada enfatizar en esta tarde: la transformación de la mente. Entonces, en el capítulo vemos la importancia que tiene el Espíritu Santo en hacer que nuestra mente sea transformada de una mente carnal, llena de todas aquellas cosas que son feas, en una mente espiritual cargada con la palabra de Dios. También enfatiza este capítulo la necesidad de vivir con el Espíritu Santo y no con la carne. En Romanos 8:26 dice algo: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no tenemos idea, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Yo se los dije anteriormente, pero se los vuelvo a repetir. ¿Y saben por qué se los repito? Porque yo tengo 22 años de maestro en la ciudad de Nueva York. Y una de las cosas que a nosotros nos enseñan en la universidad es que por repetición se aprende rapidísimo. Y entonces muchas veces cuando yo hago los mensajes, ustedes van a escuchar que yo repito y repito y repito ciertas palabras y ciertos conceptos. No es porque estoy un poquito loco, no es porque se me fue la memoria y la cabeza, sino porque sé que por repetición se aprende mejor y se van quedando las palabritas en los oídos que después bajan al corazón que tenemos. Estos versículos destacan la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, mostrando cómo el Espíritu Santo nos guía, nos transforma, nos fortalece y nos ayuda. ¿En qué? En el caminar derecho, en ese famoso yo soy el camino, que es el camino que nos lleva a Dios. Ahora, otra preguntita más. Hoy estamos de preguntones. ¿Cómo el Espíritu Santo transforma nuestras mentes en el capítulo
8 de Romanos en la Biblia. Vamos a ver. El capítulo 8 de la carta, y ahora le llama carta, la epístola, le llama libro, ahora le llama carta, sea como sea, el libro de Romanos. Es un pasaje importante que habla sobre la vida en el Espíritu Santo y cómo transforma nuestras mentes. Escúchenlo otra vez. En el capítulo 8, Pablo nos habla de cómo el Espíritu, y estando en el Espíritu, se puede transformar nuestras mentes carnales en mentes espirituales de acuerdo a los mandamientos de Dios. Aquí yo te voy a proporcionar una explicación de cómo se aborda este tema en este capítulo. Primero, la libertad en Cristo. El capítulo 8 de Romanos comienza hablando sobre la libertad. A veces nosotros cuando escuchamos la palabra libertad en la Biblia nos suena un poquito suave, nos suena un poquito no muy poderoso, no muy fuerte. Sin embargo, la palabra libertad tiene un poder y una fuerza impresionante, porque en cierto sentido la libertad que Dios nos da en su palabra es la libertad del pecado, es la libertad de la muerte, es la libertad de lo malo. Qué cosa más divina. Y así es que nosotros tenemos que entender cuando vemos la palabra libertad en la Biblia. En el capítulo 8 comienza hablando sobre la libertad que se encuentra en Jesucristo. Pablo enfatiza, y aquí tiene que parar las orejitas porque cuando decimos enfatizar, ustedes saben qué fuerte. Enfatiza que aquellos que están en Jesucristo no están bajo la condenación y que el Espíritu de vida en Jesucristo los ha liberado y nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Se los dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. Después en el número 2 podemos ver el papel del Espíritu Santo. Pablo continúa explicando en este capítulo que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida de nosotros los creyentes. El Espíritu Santo mora en los que pertenecen a Cristo y les ayuda en nuestra vida espiritual. En el número 3 podemos decir la transformación de la mente. Y aquí quizás es la parte central del mensaje. En Romanos, apúntenlo bien, Romanos 8, 5 al 6. Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu se fijan en las cosas del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene teniendo el Espíritu y siguiendo el Espíritu es vida en abundancia y es paz en abundancia. Aquí Pablo nos está explicando que el Espíritu Santo transforma nuestra mente al cambiar nuestra forma de pensar y enfocarnos en las cosas espirituales en lugar de las cosas carnales. En otras palabras, nos está diciendo que nos tenemos que enfocar en el reino de Dios. Y hablar del reino de Dios sería otro mensaje para otro día, pero ténganlo siempre presente que en cierta parte en el capítulo 8 lo que quiere decir Pablo, que nos enfoquemos en el reino de Dios. Otra de las cosas, el número 4, le puse yo en las notas mías, ayuda al Espíritu en la debilidad. Y todos nosotros estuvimos débiles, somos débiles o vamos a ser débiles.
Así que es mejor que lo leamos el capítulo 8 muchas veces. Más adelante en el capítulo 8, Pablo habla sobre cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad y cómo nos ayuda en relación con Dios. Él fortalece nuestra relación con Dios y nos capacita a nosotros para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjense qué profundo es esto. No solamente nos ayuda a caminar por un camino derecho, pero nos capacita, y esa es una palabra maravillosa, para vivir de acuerdo a la voluntad y los mandamientos de Dios. Tremendo trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es llamarse la transformación de nuestra mente. En resumen, hermanos y hermanas, el capítulo 8 de Romanos en la Biblia enseña que el Espíritu Santo juega un papel crucial en la vida de nosotros los creyentes al transformar nuestra mente, en ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades y en capacitarnos. Él nos capacita a nosotros para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos acordamos a veces muchísimo de nosotros lo que éramos antes de abrirle el corazón a Jesucristo. Bueno, si nos acordamos nos va a dar vergüenza por lo general o culpa, pero no hay condenación en Jesucristo. Pero sí tenemos que entender algo, que no era nada lindo, era bien feo. Y sin embargo, cuando le abrimos el corazón, el Espíritu nos capacita para vivir de acuerdo a los mandamientos de Jesucristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podría seguir los mandamientos que hay en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Y sin eso no podríamos seguir a Jesucristo. Esta transformación de la mente, hermanos y hermanas, implica cambiar nuestro enfoque en las cosas carnales a las cosas espirituales, lo que resulta otra vez que le he dicho 1000 veces, paz y comunión con Dios. Hay algunas personas que yo he escuchado en algunas iglesias que el asunto de la comunión con Dios no lo entienden bien o no lo sienten en el corazón bien. Pero déjenme decirle algo que algunos van a estar de acuerdo y algunos no. Pero yo creo que muchas veces estar en comunión con Dios va a ser mucho más importante que estar en comunión con cualquier otro ser humano en esta tierra. Y yo creo que muchos están de acuerdo conmigo. Ahora, yo voy a hacer otra pregunta para terminar. ¿Qué debemos de hacer para permitir que el Espíritu Santo cambie nuestras mentes de acuerdo al capítulo 8 en la Biblia? Acá viene la medicina, es decir, vimos los síntomas, las explicaciones de quién es el Espíritu. Y ahora vamos a ver qué debemos de hacer para que el Espíritu nos ayude. El capítulo 8 de Romanos en la Biblia es un pasaje importante que habla sobre la vida en el Espíritu Santo. Si deseas permitir que el Espíritu Santo cambie tu mente de acuerdo con este pasaje del capítulo 8, aquí hay algunos pasitos, diría mi abuelo, que puedes seguir. Primero que nada, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Eso es número 1 obligado. Antes que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida, debes aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
La fe en Jesucristo es el primer paso, como un bebé que recién empieza a caminar, para recibir al Espíritu Santo. No esperes recibir al Espíritu Santo si primero no recibes a Jesucristo. Segundo, ¿qué debemos hacer? Una oración constante, hermanos y hermanas. Hay que orar, orar, orar y orar. La oración es una forma clave de comunicarse con Dios y abrirte a la influencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, no solamente nos estamos comunicando con Dios, con Jesucristo, pero también nos estamos abriendo a que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. ¿Sabes qué? Dedícale tiempo diario a la oración. Yo sé que el fútbol es maravilloso y atractivo, porque yo también lo miro de vez en cuando. Y sé que las telenovelas son divinas y hay que seguirlas, pero a veces podemos dejar un poquito eso para atrás y en una de esas podemos orar, orar y orar y ponerle más tiempo a la oración y hablar con Dios un poquito más. Tercero, otra de las cosas que la medicina mía les va a ayudar es estudiar la palabra de Dios. Cuando yo comencé y era un cristiano principiante, me acuerdo, yo vivía en Brooklyn, en Nueva York, y era tanta la pasión y el calor que tenía y el fuego que yo tenía por Jesucristo, que me acuerdo que inclusive yo escribía en papelitos chiquitos varios versos de la Biblia individualmente y andaba por los teléfonos, que en aquella época todavía habían teléfonos en las esquinas, no existía el smartphone, y en cada teléfono yo iba dejando un papelito con un verso de Dios, y después inclusive tomé un montón de libritos de promesa de Dios y las daba en los trenes subterráneos de Nueva York. Es decir, yo no solamente estudiaba la palabra, pero la trataba de repartir con quien fuera. Y eso es una de las cosas que quizás en este capítulo nos empuja un poquito a que hagamos eso. Te voy a decir, trata de leer y estudiar la Biblia regularmente. En Romanos 8 es un buen lugar para comenzar. Si querés empezar realmente a ser una persona fuerte en Dios, en Jesucristo, en esta vida y en el Espíritu, empezá sin miedo ninguno leyendo el capítulo 8 de Romanos. No importa que haya pasado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, no importa. Empezá por el capítulo 8 de Romanos y después te seguís aventurando y explorando la Biblia. Es importante para conocer la voluntad de Dios y sus principios. Porque si no conoces la voluntad de Dios y sus principios, vas a ser como un ciego que anda con un bastoncito blanco y de pronto va bien y de pronto va mal. Así que a leer la palabra de Dios. Otra de las cosas que yo le puse número 4 y que yo sé que va a ser la más difícil, renunciar a la carne. Y esto es fuerte. El capítulo 8 de Romano habla de la lucha entre la carne y el espíritu, que tú y tú y tú y yo lo sabemos. Somos seres humanos, no somos angelitos, ni somos robots, ni máquinas. Nosotros tenemos tentaciones por montones. Y lógicamente que hasta el último día que cierremos los ojos y muéramos corporalmente, vamos a tener una lucha entre la carne y el espíritu y vamos a tener una lucha con las tentaciones. Pero nosotros tenemos un libre albedrío que nosotros podemos decidir sí
o no. Deja de lado las obras de la carne, los deseos egoístas, la envidia, los deseos pecaminosos, la maldad, el rencor, el resentimiento y todas esas cosas. Y trata de vivir en el Espíritu. Yo sé que no es fácil, pero si le pedimos todos los días al Espíritu que viva en nosotros, que nos conduzca, te puedo asegurar que sí, que vas a terminar viviendo en el Espíritu. Y esto implica esforzarte para vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Es muy fácil para muchísimos pastores que yo he escuchado decirle a la gente: ustedes tienen que seguir los mandamientos de Dios y tienen que seguir los mandamientos de Jesucristo. Y lo hacen con una clase de voz imperativa. Pero nosotros tenemos que tener lo que tuvo Jesucristo al morir: gracia, misericordia, compasión. Y a veces no es fácil el dejar todas las cosas de la carne y vivir en el Espíritu. Así que tenemos que hablar con suavidad, con tranquilidad y sin juzgar. Y tenemos que obedecer a los mandamientos de Dios. Y empezamos por obedecer uno, otro, hasta que un día, sin darnos cuenta, estamos obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento está definitivamente dentro de nosotros. Otra de las cosas que le voy a decir, esto es otra medicina: somete tu mente al Espíritu Santo. Yo les voy a decir sinceramente, la mente es el campo de batalla entre Dios, Jesucristo y Satanás. Quien gane la mente ganó la batalla. Así que somete tu mente al Espíritu Santo. Permítele al Espíritu Santo transformar tu mente, pero hazlo de corazón y hazlo de verdad. Haz que aquel deseo carnal que tenías lo saques de la mente y ponga aquellos versos, aquellas promesas y aquella fuerza que el Espíritu Santo quiere tener dentro de tu mente. Permítele al Espíritu Santo que transforme tu mente. Esto significa estar dispuesto, y acá esto quiere decir estar dispuesto. La decisión es tuya. Estar dispuesto a cambiar tus pensamientos, tus actitudes, tus creencias, para alinearte paralelamente con los valores, los mandamientos y la voluntad de Dios. En el número 6, otra medicina que tengo es: cultiva el fruto del Espíritu. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, porque muchas veces he escuchado yo alguna cosa confundida. Es el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es el paquete que tiene todas esas cualidades lindas que se nombran que tiene el Espíritu. Entonces, estas cosas del Espíritu, este fruto, incluyen el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Acuérdate que Dios te dijo: yo no te di un espíritu de miedo, sino uno de coraje, de amor y dominio propio. Quiere decir que Dios te dio el espíritu de dominio propio. Y si tú aún seguís con las cosas de la carne, es porque es tu decisión, porque Dios te dio el poder de tener dominio propio, de no elegir las cosas de la carne y elegir las cosas del Espíritu. Trabaja
es decir, trata de hacer lo mejor posible, en desarrollar estos atributos del Espíritu en tu vida a medida que vas creciendo en la vida espiritual de Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo y la Iglesia, y dejando que sea el Espíritu Santo que te guíe. Tú sin el Espíritu no vas a hacer nada. Yo sin el Espíritu no hago nada ni puedo siquiera hablar. Así que deja que el Espíritu te conduzca, te fortalezca y te ayude a seguir los mandamientos de Dios y Jesucristo por permitirle al Espíritu que tome control de ti. Otra de las cosas es la comunidad cristiana. Vamos a hacer una cosa, un consejito que te voy a dar. Únete a una comunidad de creyentes donde puedas recibir apoyo, aliento y enseñanza. La comunidad cristiana puede ser un lugar donde vayas a experimentar la obra del Espíritu Santo a través de la adoración, las alabanzas, las enseñanzas y la comunión con otros creyentes de verdad con los cuales te vas a juntar. Y la última que te voy a decir, y es la última pastillita que te voy a dar, es que perseveres en la fe. Pablo lo recalca a través de todas sus escrituras. Yo corrí la buena carrera, persevera en la fe. La transformación de la mente y la vida en el Espíritu Santo es un proceso continuo, créanmelo. Yo ya tengo el pelo blanco y sigo luchando como el primer día y me moriré luchando de la misma manera. Mantén una relación constante con Dios. Busca su dirección. Mientras estás orando lo puedes hacer. Y permite que Él, Dios, trabaje en ti a lo largo del tiempo. Muchas veces nosotros cerramos la puerta del cuartito de oraciones y empezamos bla, 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 bla. Y a veces lo que hacemos es una lista de cosas que le estamos pidiendo a Dios como si fuera un supermercado. Sin embargo, aquel que realmente tiene Dios y el Espíritu en el corazón, muchas veces ni habla, sino simplemente escucha en silencio lo que Dios te está diciendo. Y a veces esa es parte de la oración, escuchar lo que Dios te diga. Y una de las cosas importantes es escuchar qué Dios te dice acerca del Espíritu. Ahora, vamos a recordar que cada persona es única y somos todos diferentes, y el proceso de permitir que el Espíritu cambie la mente puede ser diferente para cada uno. La clave es mantener una relación íntima con Dios y estar dispuesto a seguir la dirección de Dios Jesucristo a medida que buscas vivir una vida que honre a Dios y refleje todas estas cosas maravillosas y mensajes y principios del capítulo 8 de Romanos, como yo te lo he dicho. Hermanos y hermanos, espero y le pido a Dios de todo corazón que de todas estas palabras humildes que yo he dicho, alguna de ellas hayan quedado en sus orejitas y de sus orejitas hayan pasado a su corazón, y en el nombre de Jesucristo, por el poder de esa sangre maravillosa y esa bendita gracia, les doy gracias por haberme escuchado